Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 5 del tiempo ordinario. Hoy las lecturas nos presentan algunos personajes que han sido llamados para desarrollar la misión de ser anunciadores de la palabra de Dios. Todos han tenido la misma reacción, se sienten incapaces e inadecuados ante la llamada, pero todas estas objeciones se superan y ellos desarrollan la misión. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. El profeta cuenta su experiencia del llamado de Dios. Por la indicación cronológica con la que comienza el relato, nos ubicamos en el año 742 a.C., cuando muere el rey Osías. Hay experiencias en nuestras vidas que pueden ser contadas tranquilamente con nuestras propias palabras, pero las emociones, los sentimientos, las experiencias espirituales no son fáciles de describir. Esta es la razón por la que Isaías, queriendo presentar la historia de su vocación, tiene que recurrir a diversas imágenes. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines erguidos y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, que había retirado del altar con unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Contesté: aquí estoy, mándame. El profeta no ha tenido una aparición, sino una experiencia interior que ha preferido narrar en forma de visión. La primera imagen que aparece es la de Dios. Se presenta como un rey que no solo gobierna el pueblo de Israel, sino toda la tierra. Aparece en un trono junto con un consejo real, deliberando y debatiendo, conversando, porque Dios no está solo. Al final del texto, él mismo pregunta: ¿quién irá de nuestra parte? En plural, precisamente refiriéndose a la asamblea que está teniendo. La orla del manto que cubría el templo expresa su dignidad como rey a quien todos le sirven. Los serafines son los férreos guardianes de la corte y gritan el uno al otro el principal atributo de Dios, su santidad. Santo, santo, santo. Así lo invocamos también nosotros durante el canto del Santo Santo en la celebración eucarística, para indicar la trascendencia de Dios y su carácter como lo totalmente otro. Estos serafines también dicen que la tierra está llena de la gloria del Señor. En hebreo, gloria se dice kabot y expresa el peso de Dios, su poder para realizar prodigios en toda la tierra, su poder como soberano de todas las naciones. Dos imágenes más ratifican la presencia del Señor, el temblor y el humo. Como dice el Salmo: tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Y el humo hace referencia a la columna de nube que por el día y el fuego en la noche guiaba al pueblo de Israel durante su camino por el desierto. Recordemos también que en el monte Sinaí había humo porque el Señor había descendido en medio del fuego. El profeta, al ver a Dios, teme por su vida, porque había una tradición en el pueblo de Israel de que nadie podía ver a Dios y seguir con vida. Es lo mismo que creemos nosotros, vemos a Dios cuando nos morimos. Evidentemente, el profeta no muere, indicando que ahora tiene el poder para hablar de Dios. Pero aparece la objeción. El profeta dice: yo soy un hombre de labios impuros.
Los labios constituyen un modo de designar a toda la persona bajo un aspecto particular. El profeta se siente indigno porque ha tenido una experiencia tan intensa de lo que es Dios, de lo que es su palabra, que no se atreve a hablar a un pueblo infiel, ya que él mismo se considera parte de ese pueblo. Pero uno de los serafines pone brasas en sus labios. La palabra serafín tiene una raíz hebrea que significa arder. Así se expresa la acción curativa y purificadora de la palabra de Dios. Es la misma palabra la que transforma el miedo en valentía y audacia, como dice el profeta Amós: ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Es que la palabra de Dios produce una experiencia dolorosa, pero a la vez purificadora, como dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. San Gregorio Magno decía: divina eloquia cum legentem crescum, que significa la escritura divina crece con quien la lee, para decir que la palabra de Dios siempre produce un efecto en el lector. Isaías nos da ejemplo, aunque sintiéndose indigno, no tiene dudas. Dice con prontitud: aquí estoy, mándame. Nuestros pecados no son una razón para rechazar el servicio que la comunidad asigna a cada uno de sus miembros. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Se trata del primer anuncio de la predicación del Evangelio. En Corinto, muchos han aceptado el Evangelio como una bella doctrina moral, útil para vivir sabiamente. Pero también entre los cristianos había bastantes personas que tenían dificultad en creer en la resurrección. Dicen que después de la muerte los seres humanos desaparecen completamente, o que al máximo de ellos sobrevive una parte espiritual como una sombra. Pablo reacciona fuertemente contra esta deformación de la verdad central del mensaje cristiano. Dice que quien tiene una fe de esta clase cree en vano. Después recuerda a los corintios la profesión de fe proclamada en todas las comunidades. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados, siempre que conserven el mensaje tal y como se lo prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Gracias a Dios soy lo que soy y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Después de haber presentado este credo de los primeros cristianos, Pablo enumera 6 manifestaciones de Cristo resucitado: a Pedro, a los 12, etc. ¿Cuál es el significado de esta lista? Estos testimonios no son como los de un tribunal donde los testigos explican con exactitud lo que vieron. La resurrección no es un acontecimiento de este mundo. No puede ser demostrada mediante pruebas impugnables. Es algo que acontece en el mundo de Dios y por tanto escapa a nuestros sentidos. Lo que sí se ha podido verificar con seguridad es el cambio que ha tenido lugar en el grupo de los discípulos. Antes eran temerosos, después han perdido todo el miedo, incluso frente a aquellos que los amenazaban de muerte. Ellos han declarado que Jesús está vivo.
Pablo de perseguidor se ha convertido en apóstol y ha valorado como basura todas las seguridades religiosas en las que antes creía. Estos cambios radicales son explicados por los protagonistas del mismo modo. Todo se debe a la experiencia arrolladora que han tenido del resucitado. A esta fe no han llegado de manera imprevista y rápida. Ha sido un avance progresivo guiados por las Escrituras y ayudados por el Espíritu Santo. Presentándonos su experiencia única y irrepetible, Pablo invita a todos a seguir el camino que ellos han elegido. Sugiere que leamos las Escrituras, que escuchemos la palabra de Dios proclamada en las comunidades cristianas. Nos invita a abrir nuestros corazones a la luz del Espíritu. Así será posible también para nosotros, hombres y mujeres de hoy, tener una experiencia no idéntica, pero sí semejante a la de ellos. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11. Se trata del llamado a Pedro y a los primeros discípulos. Lucas se aparta un poco de los relatos de vocación que narran Marcos y Mateo, donde los primeros discípulos están lanzando las redes al mar. Jesús pasa por la orilla, los llama y ellos inmediatamente dejándolo todo lo siguen. El relato de Lucas se asemeja más al del capítulo 21 del Evangelio de Juan, donde se manifiestan las experiencias que tuvieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús. San Lucas compone un relato de una pesca milagrosa para hablarnos de otra pesca, la que saca fuera a los hombres que están en peligro de perecer por las olas del mal. El evento se desarrolla en el lago de Genesaret de Galilea, que tiene una extensión de unos 14 kilómetros por 21 y una profundidad de unos 45 a 50 metros. Este lago es tranquilo, tanto que está rodeado de varias aldeas. Está Betsaida, era la patria de Pedro, Andrés, Juan, Santiago y Felipe. Pedro, después de casado, fue a vivir a Cafarnaúm, que queda ahí cerca, y en su casa hospedó a Jesús durante los 3 años de su vida pública. Pedro tenía como profesión ser pescador y cuando tenía abundante pescado iban a venderlo a Magdala, otra aldea alrededor del lago donde salaban el pescado para el comercio. Pero en la literatura rabínica, el mar se describe como un abismo profundo, oscuro, porque los hebreos siempre han tenido miedo al mar. También en la literatura del Medio Oriente, el mar es el símbolo de la negación de la vida, donde habitan los monstruos marinos, y el mismo mar era como un monstruo que intentaba invadir la tierra y crear una situación caótica. Era la sede del mal, por eso cuando Jesús expulsa los demonios en Gerasa, ellos entran dentro de una piara de cerdos, que son animales impuros, y luego se arrojan al lago, es decir, a su hábitat. El lago de Galilea, a pesar de ser muy tranquilo, se compara entonces con el mar, y esto es muy importante para comprender el mensaje teológico que Lucas nos quiere transmitir. Veamos la primera parte del relato. En aquel tiempo, la gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. El texto comienza con la multitud que está en torno a Jesús escuchando su palabra, y este es un primer grupo. Con esta imagen se representa el primer anuncio del Evangelio que ha sido pronunciado por Jesús mismo durante su vida pública. Son las multitudes que han escuchado directamente su palabra, porque realmente la humanidad tiene necesidad del Evangelio, porque es realmente el que da sentido a nuestra vida.
Luego aparece un segundo grupo que está junto a las barcas limpiando las redes. Y allí está Pedro. Tal vez todo el grupo de sus discípulos también estaban allí. Pareciera un grupo que no está interesado en la predicación de Jesús porque están ocupados en su trabajo. Es que después de la jornada de la pesca tenían que dedicar mucho tiempo a la limpieza de las redes. Un trabajo fatigoso porque había muchos residuos de una y otra clase que se pegaban a las redes. A lo mejor estaban de mal genio porque habían pasado toda la noche pescando y no habían capturado peces. Ahora Jesús se dirige a estas personas porque será de este grupo que partirá el mensaje cuando Él ya no esté, es decir, después de su resurrección. Los discípulos son personas sencillas e incluso Pedro dice que es un pecador, pero a ellos se les va a confiar una misión. Tendrán la tarea de continuar la obra del Maestro. Al fin y al cabo, estos discípulos somos todos nosotros, porque Jesús ha confiado a nosotros la misión de predicar el Evangelio. Notemos que Jesús entra en la barca de Pedro, porque Pedro va a tener un encargo particular. Ahora bien, la barca representa la comunidad cristiana, a donde entra Jesús en la vida de cada uno con su palabra. Por lo general, las personas piden favores a Jesús, pero aquí es lo contrario. Jesús pide el favor a Pedro de que se aleje un poco más de la tierra para desde la barca poder hablar a la multitud. No es un relato de crónica, sería muy incómodo hablar desde la barca retirado de la orilla a una multitud. Lo que Jesús quiere expresar es que ¿qué sucede cuando desde la barca de Pedro sale la palabra del Maestro? Además, es una palabra que debe llegar a toda la humanidad, a la grande multitud. Luego se sienta en la barca. Es la posición del Maestro que enseña, que transmite un mensaje importante. Es una voz que se distingue muy bien del ruido de la multitud que está en la playa. El mensaje del Evangelio es muy distinto al de los razonamientos que se escuchan en el mundo, en la televisión, las redes sociales, en los periódicos, etc. Y hay otro detalle. Pedro pone a disposición su barca, y esto es actual para nosotros. Tal vez Jesús nos pide poner a disposición alguna cosa de nuestra vida o de lo que tenemos para que su Evangelio pueda ser anunciado. Veamos qué sucede después que Jesús termina el discurso con la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega lago adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Se pone nuevamente de relieve la figura de Pedro que conduce la barca hacia adentro del mar, donde el mar puede estar agitado. Es la imagen de la iglesia que tiene que pasar por muchas tormentas a lo largo de la historia, pero cuando esta iglesia se deja guiar por el Maestro y por su Evangelio, siempre se sostiene y sale adelante. La misión que Jesús confía a Pedro es la que han hablado ya durante la última cena. Ciertamente Jesús dice a Pedro que lo va a negar, pero también le dice: Simón, Simón, he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, confirma en la fe a tus hermanos. Jesús pide un segundo favor a Pedro: entrar nuevamente en lo profundo y ahora lanzar las redes para capturar los peces. Es una petición muy comprometedora
porque está basada en la confianza. Pedro debe ir a aguas profundas donde en pleno día los peces no suben. Ellos se mantienen en lo profundo del mar. Según la razón humana, eso sería perder tiempo, pero solo se logra si confía en la palabra de Jesús. Pedro puede estar en dificultad frente a sus compañeros porque si no pesca nada, ellos se van a burlar de su comportamiento. Sin embargo, Pedro obedece al maestro. Tal vez al inicio tuvo dudas, sería apenas normal, pero luego confía en la palabra de Jesús que puede realizar lo imposible. Para Pedro todo parece ilógico, porque ya han fatigado toda la noche sin capturar ningún pez, pero dice, porque tú lo pides, echaré la red. La fe quiere decir que la palabra del Señor es más importante que la experiencia profesional e incluso que el sentido común. En la vida cristiana estamos delante de esta elección: confiar en lo que dicen los hombres, en nuestros razonamientos, o confiar en la palabra del Maestro. Por ejemplo, ¿el amor gratuito sirve para algo o es mejor seguir el sentido común que dice que se debe pensar en uno mismo, en su propia ganancia? Quien confía en Jesús dice, si lo pide el Señor, lo hago. Vale la pena porque todo conduce a la vida. Otro ejemplo, renunciar a la astucia malvada en los negocios, a ser corrupto, ladrón, porque el Señor me pide ser honesto. Confío en su palabra y lo soy. Y un último ejemplo, el perdón incondicionado. Tal vez nuestros razonamientos nos dicen que hay que hacerle pagar hasta lo último a quien nos hizo daño. Hay que utilizar la venganza. Pero si confío en el Evangelio, Él me invita incluso a amar al que me hizo daño. Y es claro que quien confía en la palabra del Maestro verá resultados prodigiosos. Veamos entonces cómo continúa el relato. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador», ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón, «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Entonces, amarrando las barcas, dejaron todo y le siguieron. El texto dice que, haciendo como les ha dicho Jesús, las redes se llenaron de peces. Pedro se siente un pecador no porque esté confesando sus pecados personales de su vida pasada, sino porque reconoce que hay una distancia enorme entre la palabra de Jesús y lo que son los razonamientos humanos. Pedro pone una objeción que es común en los llamados por Dios para el desarrollo de una misión. Como veíamos en la primera lectura, Isaías dice, «Ay de mí que estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. ¿Cómo pueden mis labios hablar en nombre de Dios?» También Jeremías, «Ay Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho». Es mejor una persona anciana que es sabia. Y también Moisés dice, «Yo no tengo facilidad de palabra, soy torpe de boca y de lengua. ¿Cómo hago para ir a hablar al faraón?». También Pablo dice, «Yo soy el más pequeño entre todos los apóstoles, indigno del nombre de apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios». En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, «Llevamos un tesoro en vasijas de barro. El barro es impuro. Somos nosotros que tenemos un grande tesoro para el mundo, pero lo llevamos a pesar de nuestra indignidad». Los discípulos están estupefactos por la cantidad de peces que recogen. La fe originó el prodigio. Por lo general se piensa
que después de ver algún milagro se comienza a creer. Por eso mucha gente acude a lo espectacular. No, es lo contrario. Los milagros suceden cuando confiamos en el Evangelio. Si no hay prodigios es porque no nos dejamos guiar por la palabra del Señor, por el Evangelio, sino por nuestra forma de pensar, por nuestros propios razonamientos. Jesús dice a Pedro: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y este es el mensaje central del texto. Pero el verbo que utiliza Lucas en griego, sogrein, no traduce exactamente pescar. Para esta acción se utiliza el verbo aliuein, sino que el verbo traduce conducir a la vida, sacar vivos a los hombres. La imagen es la del mar, como un abismo oscuro caótico en el cual los hombres pueden estar sumergidos, impulsados por las olas de las pasiones, rencores, ídolos, pecados, etc. Estas olas consumen en lo profundo del mar a las personas y no los deja vivir una vida auténtica. Entonces la tarea de los discípulos de Jesús es la misma tarea del Maestro. Pedro fue el primero en ser llevado a la vida por Jesús. Era un pecador, pero su vida cambió cuando confió en la propuesta de vida que le hizo el Maestro. La misión de Pedro y todo discípulo es poder convertirse en alguien que es capaz, por la palabra del Evangelio, de llevar a la vida a quienes están envueltos en las olas del mal. La red con las cuales se salvan a estas personas es la palabra del Evangelio. Es una palabra que ejerce una fuerza divina. Esta tarea no es solamente de los sacerdotes, sino de todo discípulo del Señor. No importa nuestra indignidad o a veces nuestra escasa preparación, no es un motivo para renunciar a esta misión. Si comprendemos que con la palabra del Evangelio somos capaces de salvar a las personas y a la sociedad de las olas de la muerte, la violencia, los odios, las incomprensiones, porque esta es la red que salva la entera humanidad. Por tanto, no hay excusas para escapar de esta tarea. Los discípulos dejan todo atrás para desempeñar esta misión, es decir, ellos siguen con su trabajo de antes, pero después de encontrar a Jesús ya no son los mismos. Su profesión se desarrolla de otra manera, con otros objetivos, que no son los de aprovecharse del hermano, sino de servir al hermano. Si nuestra vida continúa como antes, quiere decir que no hemos encontrado el Evangelio de Cristo. En resumen, San Lucas, que es un gran conocedor del Antiguo Testamento, hace una relectura de la vocación de Isaías. Veamos las diferencias, el escenario. La vocación de Isaías tiene lugar en el ámbito sagrado del templo, con Dios en un trono alto y excelso rodeado de serafines. La de Pedro tiene lugar en una barca dentro del lago, rodeado de los compañeros y jornaleros. La persona que llama. En el caso de Isaías se subraya la majestad y santidad de Dios. A Jesús se lo presenta inicialmente de forma muy humana, aunque capaz de congregar a una multitud y de convencer a Pedro para que vuelva a pescar. Solo después de la pesca, Pedro se dará cuenta que se encuentra ante un personaje excepcional. La reacción inicial del llamado. En ambos casos el protagonista se siente pecador. La reacción de Isaías es muy trágica. Estoy perdido, porque parte de la idea de que nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Pedro se reconoce simplemente como un personaje pecador que está ante alguien sagrado, junto al cual no puede estar. Por eso
dice, apártate de mí. La preparación del enviado a Isaías, un serafín lo purifica como paso previo para poder realizar su misión. Jesús no realiza nada parecido con Pedro. La forma de prepararse es seguir a Jesús. Dejándolo todo, lo siguieron, dice el texto. La misión principal de Isaías consistirá en transmitir un mensaje durísimo para el pueblo. En cambio, la de Pedro será muy positiva: ser pescador de hombres. Les deseo un feliz domingo.